El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Pues de una manera muy sintética, porque es muy complicada, de las disciplinas teológicas. En teología, cuando se estudia la teología, pues diríamos se separa un poco por disciplinas. ¿Qué va a estudiar esto? ¿Qué va a estudiar el otro? La Iglesia, los sacramentos, esto, lo demás allá. Está la disciplina de la fe. Y realmente es la asignatura más complicada, porque todos sabemos lo que es la fe, pero ninguno sabemos decir qué es la fe. De alguna forma todos tenemos esa experiencia, pero si se la tengo que explicar a alguien, como que no sé por dónde empezar. Sé que es muchas cosas, pero ¿en qué consiste? Bien. Por eso, no es tan fácil. Aquí lo que hace, y muy magistralmente como siempre, la Iglesia, a través de la Sagrada Escritura, nos da como una especie de síntesis tremenda de cuál es el contenido, el porqué de la fe y sobre todo, cómo se vive la fe. La fe es un don sobrenatural, un don por lo tanto gratuito dado por Dios, pero que Dios nunca va a destruir lo que Él hace, nos ha hecho libres. Por lo tanto, esa fe que me eleva al orden de lo sobrenatural va a cabalgar sobre mi propia realidad, sobre mi propia razón. Por lo tanto, va a haber una colaboración, y es lo que Cristo está explicando aquí a través de estas parábolas, en qué consiste, cuál es la actitud y qué me exige esa fe.
no una cosa dormida, mira, ya he ido el domingo a misa y ya, hasta el domingo que viene. No, no has entendido lo que es la fe. La fe va a sazonar toda mi vida, va a transformar toda mi vida, y toda mi vida va a tener ya que ser evaluada, va a tener que ser hecho un discernimiento desde, como les digo, la razón iluminada por la fe. Y eso es lo que va a cambiar, y eso es lo que hace de la vida cristiana una vida distinta. Por eso ya les digo este tema de que, bueno, sí, ya he ido a misa, por eso soy un católico practicante, y si no voy soy un católico no practicante, ni una cosa ni la otra. Ni basta ir a misa el domingo, ni por no ir a misa sigo siendo católico, pero no practicante, no. Sencillamente no vives tu catolicismo, no vives tu opción preferencial, luego no eres católico. Que tienes la opción, sí, pero mientras no te pongas a tiro, pues como si no la tuvieses, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar claro. Repito que hemos llegado a un punto de ligereza que ya es que ya no, yo ni robo ni mato, ya con eso estoy más tranquilo. ¿Qué? Eso, se supone que eso está ahí, o sea, eso es de sentido común, tan de sentido común que cuando San Mateo se preocupa de explicarnos lo que es el juicio final, en ningún momento habla del pecado de omisión. De comisión. Comisión es hacer un acto malo, ¿no?, contra el otro, robar, matar. No, pecado de omisión, que si he hecho lo que tenía yo que hacer. Lo que pasa en estas parábolas. Aquí no me dice, yo no me he metido con nadie, yo estoy a lo mío, pero yo no he esperado a esa llegada, ¿no?, de esto del dueño. Bien, como digo, muchas veces hacemos alusión, y este es el libro de la sabiduría, donde a través de la experiencia del pueblo judío se me está dando, diríamos, el núcleo de todo lo que va a ser la obra de la salvación. Y se me dan los parámetros de por qué el pueblo fue capaz de seguir a Dios, que es el proceso de la fe, después de haber sido liberado. ¿Ven? Diríamos, ¿qué método utiliza Dios? Y fíjense, la noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados. O sea, ustedes se imaginan una noche tirarse 600.000 personas al desierto, así porque sí. Pues es de locos. O sea, una persona que medianamente se mueve con su inteligencia dice, ¿a quién se le ocurre? Y tal era así que sacaron, como saben, el famoso tema del panácimo. Sacaron el pan que estaba en la artesa todavía sin fermentar. Lo pusieron en un trapo y se lo llevaron porque ¿qué iban a comer en el desierto? En el desierto. 600.000 personas, con toda aquella algarabía, enfermos, niños, ganado, no sé qué, a la noche tirarse, pero ¿a quién se le ocurre? Pues se le ocurre porque estaba preanunciado. El pueblo judío estaba esperando la salvación. El pueblo judío ya se le había prometido. Así comienza todo. A mí se me promete, pero no se me promete en balde. Primero, fíjense que Dios utiliza esto, que es muy convincente para el ser intelectual, de que yo ya te lo había dicho. Ese es el gran argumento. Cuando pasa algo, me dice, ¿te acuerdas que yo ya te lo había dicho? Y eso le da veracidad al que me lo dice. Eso es el Dios fiel. Y Dios utiliza mucho. Por eso las profecías es anunciarme algo que cuando de hecho se realiza, digo, es verdad. Detrás de todo esto está el Dios fiel. Y esto fue lo que él utilizó. La noche de la liberación había sido preanunciada a nuestros antepasados. ¿Con qué objetivo? Para que, sabiendo con certeza en qué promesas creían, tuvieran buen ánimo. Esto va a ocurrir con mi proceso. Mi ser rescatado del pecado mediante el bautismo, ahora voy a comenzar un camino, que vamos a ver la figura de Abraham, el padre de todos los creyentes. Deja todo, todo se queda atrás, comienza un nuevo camino. ¿A dónde? A donde yo te diga. ¡Wow! Un ser inteligente que se mueve con convicciones, yo no puedo actuar si no conozco cuál es el objetivo que yo quiero. Si yo salgo aquí fuera y no sé si voy a Quebradillas o Arecibo, pues me quedo ahí plantado, porque no puedo actuar, necesito claridad. Entonces, Abraham, ¿qué hace Dios para que él, desde el punto de vista racional, pueda racionalmente responder a esa llamada por parte de Dios, que es el proceso de la fe? Pues aquí lo tienen, esto es lo que hizo Dios. Primero anunciarlo,
avisarles por dónde iba a ir la cosa. Y como se iba todo cumpliendo, entonces tenían ellos certeza. Fíjense, nos ha dicho la carta a los Hebreos, que es precioso este texto, la definición de la fe. Es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Fundamento de lo que se espera. Por lo tanto, poder alcanzar lo que yo espero solamente puede ser a través de la fe. Si no, no puedo alcanzarlo. Lo que les he dicho antes, mi llegar, como supera lo que yo soy, ninguna criatura puede hacer un acto por encima de su naturaleza. Por lo tanto, yo como puedo aspirar a esa felicidad, y que todo el mundo con mucha tranquilidad, cuando está ante un cadáver, dice, ay, ya ha descansado, ya está en el cielo, ya... ¿Cómo? Un ser natural, y cómo ha llegado a esa realidad de una vida sobrenatural. ¿Qué criatura hay que pueda hacer un acto por encima de su naturaleza? ¿Ven? Y entonces ante eso tengo que echar mano de ese don por parte de Dios. La fe, fundamento de lo que se espera, me da un convencimiento mayor que el de los sentidos. Fíjense que solemos decirlo así, ver para creer. Yo tengo que ver, yo tengo que tocar, y entonces sí creo. ¿Ven? Entonces el argumento de la fe, la fuerza, la virtud, ¿no? Potencia, lo que Dios pone en mí es de más fuerza que el convencimiento que me puedan dar los sentidos. Por eso cuando se ve a la gente vacilar en la fe, dices, ¿qué estás haciendo con un don que se te ha entregado? Porque eso es lo que se nos da en el bautismo. Algo está fallando, tú no estás colaborando porque si no, no estarías en esa... No hay que confundir la fe con el sentimiento de la fe, que eso es otra cosa también, pero no lo vamos a tocar ahora. La fe, fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Yo sé que voy a alcanzar eso. Esto es lo que tenía el pueblo judío. Se les había prometido ser liberados de la esclavitud, se les iba a dar una tierra prometida. Son capaces de tirarse, como digo, a un desierto que los va a acoger durante 40 años. ¿Ven? ¿Cómo se puede hacer una cosa así? ¿Cómo Dios puede pedir una cosa así a un ser inteligente? Repito, pues este es el modo, venir preparando a ese ser, dándole convencimiento mediante obras. Dios va demostrando que Él está detrás y entonces el hombre se convence. Y fíjense, esto es imagen de lo que es la obra de la salvación. Se me va a llamar a un desierto, a una experiencia cristiana, donde se apunta a una tierra prometida, que es el momento, que es lo que Cristo nos va a hablar, del encuentro del hombre con Dios en orden a una eternidad, y dice, tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Sabemos que Dios es Dios remunerador y que no todos vamos al mismo sitio. Que eso es una opción que va a depender de lo que yo haga en esta vida. O sea que fíjense que ya estaba anunciado y todos tenemos esa conciencia. Por eso a veces cuando alguno de estos, ¿verdad?, pues estos personajes terribles que hay en la historia del hombre se muere, a nadie se le ocurre decir, ya llegaba al cielo, ya. Al revés, uno se le ocurre y piensa, en buen sitio estará este hombre, ¿no? No podemos juzgar porque nosotros no sabemos qué puede pasar entre el alma y Dios, pero intelectualmente, racionalmente, sabemos que Dios es remunerador. Es justo y es imposible que una persona que se porte de esa manera, que no ha respondido, y otra persona que sí, estén en el mismo lugar. Eso es evidente. Y esto es lo que el pueblo sentía, ¿no? Los piadosos, y fíjense cómo yo vivo este proceso de estar moviéndome hacia un objetivo que no veo, pero que creo en él. ¿Ven? ¿Qué hago yo mientras para alimentar esa parte que a mí me toca? Para colaborar con una virtud que, repito, es gratuita porque es Dios el que nos la da. Y lo dice ahora, los piadosos hijos de los justos, los que realmente buscaban la voluntad de Dios, ofrecían sacrificios en secreto. Es decir, ellos, a pesar de estar en un mundo pagano, ellos seguían viviendo su experiencia de fe y establecieron unánimes esta ley divina. O sea, algo que sabían que Dios quería y lo adoptan para su propia vida. Y dice, los fieles compartían los mismos bienes y peligros. Y después de haber cantado las alabanzas de los antepasados,
Es decir, apoyándose en esa realidad piadosa de Dios que ha construido ese pueblo, se apoya en la tradición famosa, esa es la tradición. ¿Y qué hicieron? ¿Bien? Compartir los bienes y peligros. ¿Qué ha dicho Jesús? No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. ¿Ven? Pequeño rebaño, aquí dice, los piadosos hijos de los justos no van a ser los más, sino los menos, a los que se les ha prometido el reino, se les había prometido la tierra prometida. ¿Y qué pide Cristo que tengo que hacer yo mientras estoy esperando y caminando hacia la tierra prometida? Vended vuestros bienes y dad limosna. Lo mismo que habían hecho estos hombres. Es los mismos parámetros. Por eso, al Dios decir que esos hombres hicieron lo que hicieron porque ya les venía preanunciado, ahora viene el cristianismo, y yo hago lo que hago porque ha venido preanunciado. Ya lo había hecho y lo pidió al pueblo judío, y esa fue la forma de conducir a su pueblo, y ahora viene el cristianismo y es exactamente lo mismo. O sea que esa es la forma como Dios tiene, como digo, de animarme a este proceso difícil, donde, repito, la fe va a superponerse a nuestra razón y va a haber una interacción, pero la razón puede hacerme mover en mi ámbito natural. Yo no puedo hacer un acto que supere a mi ámbito, a mi naturaleza. Y ahora viene la fe. Y entonces ahí es donde está el proceso y los problemas que hay en la historia y en la historia de la Iglesia también, que interaccionan entre la fe. Y entonces es cuando viene esto que hacemos en el mundo. No, es separación de los poderes. Poder político por un lado, poder religioso por otro. No, ¿ven? Es esto. Esto es continuamente está ahí. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces conviene la separación porque si no hay un abuso. ¿Por qué? Porque lo más perentorio es lo que se impone. Y como yo estoy hablando de cosas que tienen que ver con la vida eterna, me dice uno que no está en la fe. Déjate de historias, aquí lo que importa es... Y entonces el poder civil se impone al religioso. Por eso conviene la separación, pero no porque sea real, porque en realidad yo soy el mismo sujeto. Yo no puedo separar el mundo de lo sobrenatural del mundo natural, porque yo soy el mismo hombre, el que a través del hombre de la vida natural tiene que acceder a la vida sobrenatural. Luego, la razón iluminada por la fe es la clave para que el hombre pueda acceder a su plenitud. ¿Saben? Ese es el problema que el mundo nunca va a aceptar. Entonces, por eso vienen esas separaciones y vienen esos rompimientos. Yo, particularmente, a mí de un político que no tenga fe, yo no me fío. ¿Por qué? Porque me va a calibrar, va a verme desde el punto de vista puramente natural. La política es una virtud. Es la virtud de la conducencia del hombre hacia su último fin. Pero si tú lo pones aquí y yo lo pongo en la vida eterna, todo cambia. ¿Bien? Entonces, lo propio de un ser inteligente es descubrir que el hombre no se agota en lo puramente natural. Por eso los santos que tenemos, un Santo Tomás y un San Agustín, unos hombres de una claridad mental impresionante, que luego el mundo civil también los coge, que acceden al mundo de lo sobrenatural precisamente por esa capacidad intelectual de decir, no hay otra forma de poder acceder a Dios, sino a través de ese acto humilde por el que yo me abro al plan de Dios. Y entonces mis obras quedan sazonadas, como digo, por ese criterio de la fe, alcanzar mi último objetivo, ¿no? Esto es, como digo, lo que vive el pueblo judío. Esto, llevado a la práctica, tenemos el primer hombre de fe, el padre de todos los creyentes, que es Abraham. ¿Ven? Que ahora esto, a ver cómo se traduce en nuestra vida, ¿no? Y exactamente es el mismo esquema. Abraham es un hombre pagano de Ur de los caldeos, o sea que es unos pueblos paganos que no tienen... Y él es el que va a fundar el pueblo judío. Él tiene un encuentro con Dios. Dios se le manifiesta porque lo elige a él, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Así comienza este proceso. Por la fe obedeció Abraham a la llamada de Dios. La fe es obediencia. Yo creo mucho en Dios, yo creo en Cristo, bueno, creo todo, pero hago lo que me da la gana. Mentira, eso no es fe. La fe siempre es obediencia, porque, repito, me abre a la capacidad de Dios, a la intelectualidad, a la razón de Dios.
Y entonces jamás va a haber algo bueno para mí que no lo quiera Dios. Porque Dios me ha hecho para Él y me ama con un amor infinito. Jamás va a pedir al hombre nada que no sea lo mejor para Él. Por lo tanto, yo acertaré siempre que me ponga en la voluntad de Dios. Es lo que no hizo Adán y Eva y es lo que hizo Jesús. Por eso Jesús pasa por esa situación, una vez que carga con mi condición pecadora, Padre mío, aparta de mí este cáliz. Humanamente no lo veo. Él no tiene fe porque Él es Dios, o sea, Él tiene visión. Pero en la humanidad vive mi propio proceso. Aparta de mí este cáliz. Padre mío, no entiendo este plan. ¿Por qué? Porque si no, lo que consiste es que crean en mí. Y tú has elegido para mí la muerte de cruz. La muerte de cruz para un judío es maldito el que cuelga del madero, es un condenado al infierno. Si en la providencia divina Dios ha escogido para su hijo esa muerte, nadie va a seguir a ese hombre. ¿Ven? Por eso los judíos estaban tan interesados que fuesen cruz, que fuesen cruz, que fuesen cruz. Hay que quitar a este hombre de en medio ahora y para siempre. Y lo consiguieron. San Pablo, gran estudioso del judaísmo, gran fariseo, ¿ven? Dice, ¿cómo puede ser? Se hizo maldito. ¿Cómo de un maldito yo voy a sacar ahora una lección? ¿Ven? Y Dios lo quiso en su providencia que fuese en esa cruz. Y añade una cosita, por mí. Y entonces es cuando entiende toda la obra de la salvación. Yo estaba destinado a la muerte por mis pecados. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Y entonces a ese hombre que ya está muerto por el pecado, viene Dios a rescatarlo. Y Dios tiene que pasar por esa muerte debido al pecado, esa condenación, para poder rescatarme. Eso es lo que entiende Pablo y por eso responde con un amor sin condiciones. Ahora entiendo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. ¿Lo ven? Todo esto tiene que estar claro porque si no, no puedo entender qué es lo que Dios me está pidiendo y por qué me lo está pidiendo. Bien, Abraham es llamado y Abraham responde obedeciendo. Fíjense, sal de tu tierra, sal de tu familia, sal de tu proyecto humano. Abraham tiene 80 años. Una persona totalmente asentada, que ha triunfado, es jeque de una tribu, de una familia grande, ahí se encuentra con Dios y Dios le dice, deja todo eso, deja ese proyecto acertado, porque lo has hecho muy bien, por eso tienes ese triunfo, déjalo, sal de todo eso. ¿Bien? Y dice, salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Es decir, no es un salir por salir, voy a dejar yo mi proyecto de vida, que sea, ¿ven? Y porque sí. No, siempre tiene que estar el ingrediente de la razón, tiene que haber una razón. Y entonces Dios promete un bien mayor. Esa ciudad que se le promete, un bien mayor. Luego vamos a ver qué es esa ciudad, qué es eso lo que se le ha prometido, ¿no? Entonces sale, y aquí está el ingrediente característico de la fe. Salió sin saber a dónde iba. Sabía que se le prometía, sabía que Dios es el fiel, pero no sabía a dónde iba. Esa es la incertidumbre que mueve mi fe. Ay, yo no sé hasta dónde va. Yo en mi matrimonio, esto no está bien, yo qué hago, yo cómo aguanto, en qué va a acabar esto, yo ya no puedo más, esto siempre va a ser así, ¿ven? Y en vez de ponerme en la actitud de obedecer a Dios y creer que ese Dios es capaz de sacar de la muerte la vida, pues viene mi razón sin fe y lo echo todo por tierra. ¿Ven? Por eso no sabía dónde iba. ¿A dónde voy, Señor? A donde yo te diga. Eso es lo que me pone en esa tesitura difícil, en donde yo voy a dar, diríamos, ese plus de fiarme de Dios. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben? Y llegar a ese punto donde el hombre dice, esto no tiene salida, ¿estoy en la obediencia a Dios? Sí, pues fíate de Dios. Lo que nos salva es la obediencia. No nos salva la cruz, no nos salva, sino que esa cruz nos salva porque esa es la obediencia del hombre Cristo, que es Dios, a su Padre. O sea que lo que nos salva es la obediencia. Lo que Abraham, como padre de todos los creyentes, hace es obedecer. Pero, repito, mi razón se me invita, y ahí que en la vida ascética cristiana, saber un poco mirar las cosas no desde lo que dejo, sino desde lo que tomo.
Ayer cuando tuvimos la consagración de una virgen, Monseñor explicaba, ¿no? Muchas veces vemos la renuncia, lo que me exige como renuncia, pero no me doy cuenta que me estoy desposando, nada menos que con Dios. O sea, mira desde lo positivo, no desde lo negativo. Y ese es el cristianismo. Mira desde lo positivo, y esto es lo que hace Abraham. Creo en la promesa, voy hacia la promesa, solamente que se me exige esta confianza en Él, y ahí va a estar el ejercicio intelectual, mi acto libre. Ahí está mi ofrenda a Dios. Salió sin saber a dónde iba. Por fe, fíjense, vivió como extranjero en la tierra prometida. Es decir, lo va a explicar ahora, todos se movieron por fe y no alcanzaron lo que se les había prometido, pero lo vieron desde lejos. Es decir, ¿por qué desde lejos? Porque la promesa no está aquí, está en el cielo. Entonces lo veo desde la fe. Yo aspiro, pero eso no lo veo hasta que no llegue. Por lo tanto, lo veo desde lejos, pero me fío de ese Dios de la promesa. Y a pesar de que aquí no se me da esa felicidad, lo que la gente te dice cuando te mandan esos mensajitos, ¿no? en WhatsApp, mira, tú decídete por Cristo, mira, te vas a pegar en la lotería, te vas a... ¿Ven? Cristo le dijo, la Virgen le dijo a Santa Bernadette en Lourdes, Bernadette, no te prometo hacerte feliz en esta vida. Y Jesús a Santa Gema, Gema, en el Calvario te espero. ¿Ven? Vieron desde lejos, no lo alcanzaron aquí. No nos, diríamos, quedemos en lo meramente espacio-temporal, porque acaba todo en un agujero de tumba. Eso es lo que yo veo. Entonces dice, ¿y ahora qué? Desde lejos veo que eso que ha dicho aquí, muy bien, tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos. Yo sé que detrás de ese juicio está ya el alcanzar o el perder por toda la eternidad lo que se me ha prometido. ¿Ven? Por eso aparece así. Y por eso vivir, ya estoy, diríamos, en un ambiente más propicio, pero vivo como extranjero, vivo como peregrino, que es lo que Cristo ha pedido aquí. No temas, pequeño rebaño, vended vuestros bienes, dad limosna, haceos bolsas, que no se estropeen. O sea, trabajad en esta vida, pero con los ojos puestos en la otra. La vida eterna no hay más que una moneda, la del amor. Convierte tu vida en amor. Tanto tienes... Dice el mundo, tanto vales, dice Dios, tanto no tienes porque lo has dado, tanto vales ante Dios. Es un criterio totalmente distinto, apoyándose en las mismas virtudes. Tenemos esa ambición por las cosas, está puesto por Dios, pero en último término saber que mi fin no está en esta vida. Y entonces esa misma ambición va a hacer que yo me mueva en el mundo en el que vivo, pero con esa inteligencia de lo sobrenatural, que no coincide con lo que hace el mundo. Por eso el pobre Pedro, cuando quiso aconsejar a Jesús, lejos de ti, el camino de la cruz, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios, ¿no? O sea, si yo no meto el ingrediente de la fe, yo no puedo moverme en el mundo, un mundo preparado para llevarme a Dios, pero que después del pecado tiene esa actitud. Y para que yo acepte esos medios, 40 años en el desierto, tengo que tener claro cuál es el objetivo al que aspiro. Con fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino viéndola y saludándola desde lejos, confesando, fíjense otra vez, que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Esas virtudes que yo tengo por almacenar, por tener, sí, muy bien, pero no se realizan aquí, sino en la vida eterna. Es Dios. Lo que va a llenar mi corazón, muy bien San Agustín, nada puede llenar mi corazón más que Dios. Por eso hierro tanto. Voy buscando satisfacciones, voy buscando comodidades, voy buscando, y ahí viene todo el mundo del vicio, todo el mundo pensando que con eso es con lo que estoy triunfando, y estoy fracasando porque no estoy con la vista puesta en el verdadero objetivo. Vivieron como huéspedes y peregrinos en la tierra. Esta es la condición cristiana. Por eso esto lo cambia todo, o sea, mi actitud y mi aspecto ante el mundo va a ser totalmente distinto por este matiz. Y ahí es donde se manifiesta que realmente estoy claro. Es claro que los que así hablan estaban buscando una patria,
tienden hacia ese objetivo, pero no era la patria de antes de la tierra, porque si no hubiesen vuelto. Muy bien dicho. Por eso yo, cuando una vez que doy un paso en unos ejercicios, un retiro, ya me decido por dar un paso, quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Qué coherencia, el Evangelio es pura coherencia. Todo me está hablando de lo mismo desde distintos puntos, pero tengo que llegar a tocar ese fondo. Por ello, ansiaban una patria mejor, la del cielo. Ahí no cabe desprecio por lo de aquí, sino verdadero aprecio, en su justo precio. Por eso en el cristiano no hay desprecio por el mundo, sino que hay la verdadera valoración, es un medio. ¿Y a dónde me lleva? ¿Para qué es esta experiencia? ¿Para qué? Para llevarme al cielo. Si el cielo se gana con amor, cuanto más tenga, más puedo dar. Por eso el ser vago es un pecado. Yo creo que no le he oído a nadie nunca al confesarse de que soy un vago. Y los hay muchos. Hemos dado hace poco una estadística. El 40% de los puertorriqueños están en el umbral de la pobreza. Pobrecitos. Vete al Coliseo o vete al festival ese del merengue o del no sé qué que había allí en Ponce. 40.000 personas. Allí no sé cuánto. Así, ese es el umbral de la pobreza. Pues vaya, ven. Muy bien San Pablo, que no trabaje y que no coma. Con eso esto me está diciendo que no hay una infravaloración de lo que el mundo significa para mí, sino que hay una verdadera valoración. ¿Para qué es? Para que yo viva mi condición de creador, imagen y semejanza de Dios. Dios saca de él mismo y pone en la nada. A mí me tiene que dar en la materia prima. Y entonces me la da para que yo haga lo mismo que hace él. Hay que trabajar. Esa es la parábola de los talentos. 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5. Hay que aspirar a ser más, pero precisamente para poder dar más. Ese es el planteamiento cristiano que no coincide con el mundo. Ellos ansiaban una patria mejor. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, etcétera, etcétera. Y entonces viene la gran prueba, para ver si efectivamente estoy en ello. Y esto es, diríamos ya, si todo esto es un adelanto para que yo crea en lo que realmente es, este final es impresionante. Cuando todo lo que Dios ha prometido a Abraham, lo ha puesto sobre Isaac, porque le está diciendo, vas a ser padre de multitudes, como estrellas tiene el mar, o estrellas tiene el cielo y arenas tiene el mar, ¿no? La playa marina. Y entonces, sobre Isaac es un puro milagro, triple milagro. Abraham, más de 80 años. Sara, más de 80 años, y estéril, nunca había tenido hijos. Y de ahí sale Isaac. O sea, Dios, para que se fíe de él, hace ese milagro. Le dice, mira, yo voy a hacer el milagro para que esto que te prometo sea verdad. Y entonces le dice, entrégame a Isaac. Esos pasmos que tenemos en nuestra vida, pero no es Dios el que me ha dado esto, no es Dios el que, ay, gracias, esto Dios mío, ¿no? Porque me has dado esto, por lo otro, y de repente, como que me lo quita. Y dice uno, pero ¿cómo es esto? Como que no entiendo, ya estoy poniendo mi objetivo no en la vida eterna, en la voluntad de Dios, sino en mi propia voluntad. Se nos enreda el amor propio. Abraham pensó, aquí está otra vez, una cosa increíble, Padre mío, aparta de mí este cáliz, no lo veo, pero hágase tu voluntad. Abraham, ¿qué hizo? Un acto de la razón. Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos. Si la voluntad de Dios es esa, eso es lo que va. Pero si no ves que vas a matar a tu hijo, es el que me lo manda. Poder tiene para... Y así lo hizo. Esa es la obra de la salvación. Por eso todo esto es, eso que ha dicho en el libro de la sabiduría, una preparación para que yo crea. Ese hijo en el que ha depositado toda su confianza porque es el plan de Dios, y Dios se lo pide y dice, bueno, ya tú, aquí está. ¿Qué hace Dios? No. En el momento ya veo que eres obediente. Mira, ahí hay un cordero que está enredado con los cuernitos, enredado entre la maleza. Ofréceme ese cordero. ¿Ven? Precioso.
Ahí está el Hijo y ahí está el Cordero. ¿Ven? El Hijo que tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir? Porque me tiene que buscar a mí, que yo estoy en la muerte. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Tiene que bajar hasta la muerte. Por eso el Hijo, Isaac, es entregado por voluntad de Dios, es entregado a la muerte. Isaac no, ¿por qué? Porque Isaac no era Dios. Y no, el que muriese Isaac no me iba a redimir a mí. Pero el que muera Cristo, que me ha asumido lo que es mi condición, sí me va a redimir a mí. Por eso Jesús sí muere. Pero Jesús al tiempo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es las dos cosas. ¿Bien? ¿Y qué ocurre? Que por ser quien es y por ese acto de obediencia, y ahí está la clave de todo, Dios resucita y en Él nos resucita a todos. Toda la obra de la salvación. ¿Está bien? Este es, diríamos, la experiencia cristiana. Esta es la fe. Por eso ya digo que a veces, porque hago 4 cosas piadosas, yo ya estoy ¿no? En primera fila. ¿Pero qué me cuentas? ¿Ven? Y entonces, en vez de llevarme a esta experiencia de obediencia filial al Padre, porque soy hijo de Dios, porque he sido rescatado por Cristo, pues me entretengo en boberías. Vamos a llevar a los jóvenes a Cristo. Venga, un buen concierto, un buen... Así, ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Estoy muy convencido, ¿verdad? Que a través de algo natural voy a llevar al hombre a lo sobrenatural. No. Porque es imposible. Y entonces, mediante una emoción de tipo natural, no puedo yo despertar a lo sobrenatural. La emoción del espíritu no es natural, es sobrenatural. Y me creo que por tocar la pandereta con mucha fuerza y por mira qué emoción, estamos todos ahí, pues ya estamos. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con el mundo de lo sobrenatural? Pues nada, un engaño, me estoy engañando. Por eso uno dice, estábamos viendo ahora esa juventud ahí tan animosa y todos en Roma, qué bien, ¿no? Estupendo, y es verdad, pues uno dice, oye, qué buena. Bueno, vamos a ver, sois el futuro de la Iglesia, bueno. Un poco ya sospecho que no va por ahí la cosa. ¿Por qué? Porque no hay más futuro, más esperanza que Cristo. Y no hay otro camino. Yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida, la experiencia de la obediencia a Dios. Y la obediencia de Dios, Abraham, cuesta. Cuesta. Quien no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. Ese es el cristianismo. Y ese es un discernimiento que, repito, continuamente estamos haciéndolo. En nuestra vida, cada vez que vamos a dar un paso, voy a hacer este negocio, voy a ir aquí, voy allá, voy allá. Ahí llega el discernimiento, la razón iluminada por la fe. Mucha gente cree que la vida espiritual consiste en que, mire, he sentido, Padre, a mí como que me hablaba cuando usted ha dicho esto, cuando ha dicho, mire, yo, bien, Dios puede utilizar todo lo que Él quiera, pero el discernimiento siempre va por la razón iluminada por la fe. Es sosiego, como dice San Pablo, San Ignacio de Loyola en sus reglas sobre el discernimiento, es desde la paz. Es desde esa especie no sé cómo decir, de suavidad de la acción de Dios en el alma, donde se puede tomar las decisiones acertadas según Dios. Y dice San Ignacio muy astuto, nunca tomar una decisión en estado de guerra o de incomodidad. Y es cuando yo tomo las decisiones y meto la pata sin cuento. Ya estoy harta, hasta aquí hemos llegado, ahora mismo estás metiendo la pata. Porque hasta que no estés totalmente en tu sitio, el discernimiento nunca lo vas a hacer según la voluntad de Dios, sino según tu voluntad. Hay que trabajar en la vida espiritual, no es tan fácil como parece. Pero para eso es la vida sacramental y para eso es, pues, para lo que escuchamos la palabra de Dios.